Good afternoon, students. Entonces vamos a hacer aquí un breve resumen de lo que se ha visto con sus compañeros hasta el momento. En este cuarto periodo académico se inició lo que se llama estrategias de comprensión de lectura. Aquí tienen el diagrama de cuántas vamos a ver en total. Con ellos vamos hasta ahora en la segunda. En la número 1, en español, identificar palabras de referencia. En la segunda, inferir significado. En la tercera, identificar el tópico. En la cuarta, identificar el tipo de organización del texto. En la quinta, estrategia skimming, que es lectura en detalle. La sexta, separar hechos de opiniones. Y la séptima, adivinar significados desde el contexto. La número 1, cuando hablamos de palabras de referencia nos referimos, valga la redundancia, a aquellas palabras que se mencionan varias veces en el texto que la una se puede relacionar con la otra. Existen de dos tipos, por pronombres o por sinonimia o palabras que tienen un significado muy similar. Entonces aquí ya las tienen subrayadas, por decir algo. Para el ejemplo, entonces en este texto que son las causas principales del cáncer, que fue el texto que trabajamos con ellos, pues entonces uno de los asesinos más grandes en el mundo es el cáncer, por eso cáncer está subrayada. En la segunda oración hay muchas posibles causas de esta terrible información, donde la partícula this sería la referencia al cáncer. Y así sucesivamente, they es la referencia a smokers, this the radiation from the sun, y they the scientists. Estas son referencias desde pronombres. Ahora, referencias desde sinónimos. Entonces, en la primera oración, por ejemplo, tenemos que uno de los más grandes asesinos en el mundo es el cáncer. Entonces, por ejemplo, asesinos es una referencia de cáncer, es otra manera de referirse a esta enfermedad. Y biggest es muy grande, de los más grandes asesinos. Entonces, biggest es una referencia de killers. De igual manera, aquí tenemos algunos tips para poder entender este tema. Lo principal, encontrar los pronombres, irse hacia atrás en la misma oración o máximo en la siguiente oración para encontrar las referencias y no irse a un párrafo anterior, sino generalmente está en la misma línea. Encontramos aquí los 5 tipos de categorías de palabra de referencia de tipo pronombre. La primera, los pronombres personales, que ustedes ya los conocen. Bueno, con tiempo ustedes se pueden leer y entender cada explicación. La segunda, los pronombres posesivos, que pues estos también ya los habíamos visto con ustedes en el primer periodo. La siguiente, los demostrativos, aquí se incluye la palabra such, que significa tales, o such as, such más as, que es tales como. Los comparativos, pero en este caso no solamente comparativos cuando dos objetos se comparan por las características que tienen, sino palabras que indican comparativos como another, other, both, similar, the same, better, more, earlier, later, previous and subsequent. Pues ahí lo único que tienen es que buscarlas en el diccionario. Finalmente, el artículo de. El artículo de, como ustedes saben, es la, los, las. Y este artículo solamente referencia cuando previamente se ha dado una descripción. Si el texto arranca con la partícula de, como en este caso, por ejemplo, de definir artículo, no puede ser referencia de nada porque no se ha explicado nada, no se ha dado unos adjetivos. Entonces, en primera instancia, si aparece de primero, no puede ser referencia, pero a lo largo del texto sí pudiera ser. Este ejercicio lo hicimos en clase y yo pues ahí les pediría el favor si ustedes tienen alguna amiga que les pueda mandar la foto de estas actividades. Ya se hicieron, la idea es que ustedes las desarrollen pues a mano en una hoja de examen y me las vayan enviando como parte de su trabajo. Entonces está este ejercicio, está este también. Y aquí ya arrancamos con la parte número 2, que es inferir significados. Entonces, para inferir significados es importante entender que solamente lo vamos a hacer a partir de las cosas que no se dicen directamente en el texto, sino que yo las puedo inferir. Bueno, aquí ustedes van a leer el texto con atención
Y entonces, pues se podrán dar cuenta y cuando lo lean con atención de que vamos a hablar de un ambiente de música donde las personas están bailando. ¿Listo? Ahora bien, suponga que usted no sabe cosas que se dijeron previamente en el texto. Entonces, por ejemplo, en este texto se habla de que Alan, el protagonista, llegó a la fiesta con vestido elegante. And all the people were amazed about his change of appearance. Entonces yo puedo deducir que Alan normalmente no usa ese tipo de ropa. Entonces, esas cosas que no las dice directamente es lo que se llama inferencia de significado. En otro caso, por decir algo, Kelly sonríe y le pide a él que bailen, por lo tanto se puede deducir que están en una fiesta, sin que directamente aquí se diga la palabra fiesta. Y así sucesivamente tenemos otros ejemplos que ustedes van a ver ya más en detalle. Aquí están algunos tips de cómo se puede hacer inferencias a partir de las palabras en sentido positivo o negativo, de los verbos que aparecen, de uno ser un observador ajeno a lo que está pasando, sino como una persona tercera distinta a las que están en la lectura y decir cómo se relacionan ellas las unas con las otras. La idea aquí es en este texto encontrar al menos unas 5 inferencias que no se digan directamente, pero que ustedes las puedan evidenciar. Para ello, entonces se les dan estos 5 ítems y ustedes van a definir si sí son inferencias o no son inferencias que se pueden deducir del texto. Bueno, aquí vamos a tener unas imágenes para introducir el tip número 3. La idea es que las observen en detalle y luego puedan responder a los cuestionamientos que estaban en la diapositiva anterior. Aquí se trata de identificar cuál es el tema del cual un texto habla. Para ello, pues usted debe leer en detalle el tema. Y en este caso, por ejemplo, yo les doy 4 alternativas de cuál podría ser la temática principal de este párrafo. De igual manera, aquí se presentan los tips para poder entender cómo se puede hallar el tema de un texto. En un segundo tutorial van a encontrar la información del tip número 4 al tip número 7.